Buenos días, tardes o noches, apreciables compañeros y profesoras. Nosotras somos el equipo que va a explicarles el capítulo 3 de Redacción sin dolor, que conforma la parte de el predicado y sus complementos. Para esta explicación nos presentamos, somos Cuellar Morán Mariana Berenice, López Cristóbal Rosa María y Macías Ruiz Diana Lisset. Así que comencemos. Para iniciar, explicaremos en primera parte qué significa predicado, sus funciones y qué papel cumple dentro de la oración. Iniciemos definiendo lo que es el predicado. Consiste usualmente en un verbo conjugado y diferentes complementos. Puede decirse que el predicado es lo que se afirma o niega del sujeto. El sujeto y el predicado son los dos elementos indispensables de la oración para darle sentido. El núcleo de un predicado debe ser siempre un verbo conjugado, no puede ser un infinitivo, un gerundio, que es un verbo de desarrollo que tiene la terminación ando o yendo, o un participio, otra forma no personal del verbo con terminación en ado. Por otro lado, las oraciones pueden tener oraciones subordinadas que le sirven de complemento, aunque la principal puede sobrevivir sin la subordinada porque en ella recae el sujeto y el verbo principal, el núcleo del predicado. La subordinada es completamente dependiente de la principal y carece de sentido sin ella. Tomemos de ejemplo las siguientes oraciones. Muchos quieren callar a ese perro que no deja de ladrar. ¿Qué podemos observar en esta oración? Para empezar, tenemos 4 verbos. Quieren, callar, deja y ladrar. Podemos irlos eliminando para saber cuál es el núcleo del predicado. En este caso, vamos a eliminar de una vez callar y ladrar porque son verbos en infinitivo. Así que nos quedamos con quieren y deja, que están en modo indicativo y sí que están conjugados. Por otro lado, si tenemos 2 verbos que están conjugados, quiere decir de que hay 2 oraciones. Pero hemos visto en la diapositiva anterior de que una de estas oraciones tiene que ser subordinada. Así que vamos a partirlas. Muchos quieren callar a ese perro. Ahí termina la primera. Que no deja de ladrar. Ahí tenemos la segunda. ¿Cómo sabemos cuál es cuál? Es un poco sencillo. En la primera tenemos el sujeto, que es una tercera persona plural. En este caso vendría siendo un sujeto tácito porque no dicen quiénes son esos muchos, pero está de manera implícita. Por otro lado, callar a ese perro es el complemento directo, así que tenemos nuestra oración completa ahí. Sin embargo, se le agrega el que no deja de ladrar. ¿Cómo sabemos de que esta oración es subordinada? Porque nos hacemos la pregunta, ¿qué es lo que no deja de ladrar? Pues el perro. Pero el perro está en la oración anterior. Quiere decir que para poder tener sentido, tiene que tener la primera oración. Así que nos quedamos con que quieren es el verbo principal de esta oración y por lo tanto el núcleo del predicado. Pasemos a la segunda. Su cuerpo vibra como si estuviera conectado con el extraterrestre. Esta es un poquito más sencilla y se los diré por un simple motivo. Los verbos posibles que pueden ser el núcleo del predicado son vibra y estuviera, pero de la casualidad de que estuviera está en modo subjuntivo, que puede decirse que funciona como una hipótesis o una posibilidad, así que nos quedamos con el verbo que está en el modo indicativo, que es vibra. Por lo tanto, vibra es el núcleo del predicado en esta oración. Y conectado con el extraterrestre vendría siendo nuestro complemento circunstancial. Finalmente pasemos a la tercera pregunta. El director del periódico pidió que tú escribieras ese editorial. Es un poco más sencillo y es un ejemplo parecido al segundo, ya que pidió y escribieras son 2 verbos que están conjugados, pero nuevamente encontramos que escribieras es un verbo en modo subjuntivo. Otra vez encontramos que es una posibilidad de una hipótesis, así que nos quedamos nuevamente con el verbo en modo indicativo que es pidió para poder definirlo como el núcleo del predicado. Pongamos otros 2 ejemplos sencillos para entender mejor lo que son las oraciones subordinadas. En este apartado podemos ver que no cueste más de 25 pesos y aunque lo niegues, a pesar de que tienen verbos que no cueste y lo niegues, no pueden funcionar porque no tienen sujeto y parece que les falta un elemento, que es lo que no debe costar más de 25 pesos y que es lo que no se debe negar. Así que pasamos a las oraciones que están a un lado. Quiero una pelota. La novela es una basura. Es más sencillo. Quiero una pelota. Quiere decir que el verbo es quiero, una pelota es el complemento y el sujeto soy yo, aunque está implícito, no lo está propiamente dicho.
Y por otro lado, la novela, ahí tenemos nuestro sujeto, es nuestro verbo conjugado y una basura, nuestro complemento. Funcionan perfectamente, no parece que no necesitan de nada más, pero queremos complementarlas con otra cosa. Así que a pesar de que son oraciones independientes y pueden funcionar por sí mismas, podemos agregarle quiero una pelota que no cueste más de 25 pesos y la novela es una basura, aunque lo niegues. Así que entendemos que estas oraciones principales, a pesar de funcionar perfectamente por sí mismas, se les puede agregar una subordinada. Y por otro lado, podemos entender de que estas oraciones subordinadas son completamente independientes de estas oraciones principales y que por sí solas carecen de sentido y no podrían sobrevivir por sí mismas. El complemento directo. ¿Y qué es el complemento directo? El complemento directo es cuando la acción del verbo principal recae sobre un objeto o persona. Por ejemplo, Juan escribe una carta. No hay necesidad de especificar lo que escribe, pero ahora la acción del verbo recae sobre el complemento y no sobre el sujeto, y la oración se concentra en lo que hace y no en quién lo hace. Aquí se puede ver la existencia de dos tipos de verbos, los verbos transitivos y los verbos intransitivos. Los verbos transitivos admiten uno o más complementos directos, pues su acción se transfiere directamente a una persona, a una cosa o incluso a un concepto abstracto. Por ejemplo, Juliana prepara la comida, Marcelo entregó los certificados, compraron vinos y botanas los recién llegados. Las palabras en cursiva reciben directamente la acción del verbo principal de cada oración, el cual está subrayado. En cambio, los verbos intransitivos no admiten complemento directo. Por ejemplo, casi no salgo. Viajamos este fin de semana. ¿Irás conmigo? La preposición a y el complemento directo. Hay 4 maneras de usar la preposición a. 1. Cuando una persona recibe la acción del verbo, viene acompañado de la preposición a del objeto directo. Ejemplo, vieron a Mariana ayer. 2. Se emplea la a del acusativo cuando se trata de animales e incluso países a los cuales deseamos personificar. Por ejemplo, México venció a Croacia en la Copa del Mundo. 3. Se usa la a del acusativo cuando existe la posibilidad de confusión respecto de qué es el sujeto y qué es el complemento directo. Ejemplo, hirió el puma al jaguar. Hirió al puma el jaguar. 4. La a del acusativo también sirve cuando tratándose de una persona queremos distinguir entre una específica y otra indeterminada. Ejemplo, busco a un médico que trabajaba en este hospital. 3 técnicas para localizar el complemento directo. 1. ¿Qué o quién hizo qué? Una manera de localizar el complemento directo es preguntar ¿qué hace el sujeto? Si su acción no trasciende, si no se transfiere a objetos o conceptos reales, lucra de sí mismo. No hay complemento directo. Si tras preguntarnos qué hace el sujeto, descubrimos que su acción se limita a sí mismo, estamos ante un uso intransitivo del verbo. Veamos un ejemplo. La mesera tiró el café. Preguntémonos, ¿qué tiró la mesera? El café. El verbo transitivo es tiró y el complemento directo es el café. 2. Sustituir el presunto complemento por un pronombre. Otra técnica útil para determinar si hay complementos directos consiste en ver si se puede sustituirlos por los pronombres de tercera persona propios de estos complementos, los cuales son lo masculino singular, los masculino plural, la femenino singular y las femenino plural. Por ejemplo, si digo Juan escribe cartas, puedo sustituir el pronombre las por cartas y decir Juan las escribe. 3. La prueba de la voz pasiva. Si esto es posible, estamos en la presencia de un complemento directo, pues sucede que esto no puede hacerse cuando no lo hay.
es decir, cuando hay verbo intransitivo. Ahora explicaremos lo que es la voz activa, la voz pasiva y su rol dentro de la oración. La voz activa y la voz pasiva. En la voz activa, el sujeto ejerce una acción sobre algo o alguien activamente. En la voz pasiva, algo o alguien recibe la acción pasivamente, que es ejercida por un agente. Solo ocurre cuando el verbo es transitivo, por lo que se requiere de un complemento directo. Al pasar la oración de voz activa a voz pasiva, el complemento directo se convierte en el sujeto pasivo y el sujeto se convierte en agente, que aparece tras la palabra por. El verbo siempre va a ser una conjugación del infinitivo ser junto con el participio pasivo del verbo original. El tiempo de ser dependerá del tiempo del verbo original y el participio pasivo debe concertar en número y género con el sujeto pasivo. Esto lo podemos explicar un poco mejor con los siguientes ejemplos. Del lado de voz activa, tenemos ejemplo la primera que menciona. Javier escribió las cartas de amor. Si la queremos pasar a voz pasiva, tenemos que hacer la conjugación del verbo ser, pero de manera pasiva junto con el verbo original, que fue escribir. Entonces quedaría, las cartas de amor fueron escritas por Javier, ya que solamente fueron, o solo decir las cartas de amor escritas por Javier no tienen demasiado sentido. Y así con las demás oraciones. La iglesia no comentó los sucesos del otro día. Los sucesos del día no fueron comentados por la iglesia. Los ladrones habrían copiado las llaves la noche anterior. Las llaves habrían sido copiadas por los ladrones la noche anterior. Y finalmente el alumno aventó los papeles a la cara del maestro y pasaría a voz pasiva como los papeles fueron aventados a la cara del maestro por el alumno. Pasemos ahora al complemento indirecto. El complemento indirecto. El núcleo del predicado expresa la acción ejercida por el sujeto. Esa acción se transfiere al complemento directo, pero no sabemos qué o quién se beneficia o se perjudica por ello. Con el complemento indirecto, uno sabe en beneficio o perjuicio de quién o de qué se realiza la acción del verbo principal. Siempre se usa la preposición a para identificarse sin importar que se trate de personas, objetos o conceptos abstractos, y no es indispensable en la oración para darle sentido. Esto lo podemos ver en los siguientes ejemplos. Nadie debería entregar tanto tiempo a una simple máquina. Aquí podemos encontrar de que se utiliza la preposición a y nuestro complemento indirecto vendría siendo una simple máquina. También podemos utilizar para la tercera persona los pronombres le y les. En este caso el género es indiferente, solo concuerdan el número. María le compró un chocolate a su hermano. La tempestad les turbó la vida. En esta parte se explicará lo que es la doble sustitución. Otro de los recursos más usados en el español es la doble sustitución, que es cambiar los complementos por pronombres. A veces es necesario reemplazar ambos complementos, directo e indirecto, por pronombres. Técnicamente sería lelo, pero no existe en castellano y se reemplaza por celo. Veamos un par de ejemplos. Se lo compraste, se lo pusiste, se lo entregaste. Sería un poco extraño decir le lo compraste, le lo pusiste, le lo entregaste. Así que, para fines prácticos, se reemplaza por se. Sin embargo, podemos notar de que cuando decimos una oración sin doble sustitución, podemos decir a ustedes les dijo eso. No es tan usado, no es tan común, pero es entendible. La manera más común en que lo decimos es se los dije, pero da la casualidad de que sobre el se ya recae el plural, así que la manera correcta de decirlo sería se lo dije. Pero para nosotros es muy difícil acostumbrarnos a decir se lo dije porque lo interpretamos como que es una forma del singular, así que lo remarcamos en se los dije. Como entendemos, no siempre hablamos de la misma manera en la que escribimos, pero nos seguimos dando a entender. Así que no todas las reglas gramaticales pasan a la vía oral. Vayamos finalmente al complemento circunstancial. Los complementos circunstanciales, a diferencia de los directos e indirectos, no pueden ser sustituidos por ningún pronombre. Dentro de la oración sirven para comunicarnos una serie de circunstancias en que se realiza la acción del verbo principal. Puede ser agente, causa, destinatario, destino, finalidad, lugar, material, medio, modo, instrumento, origen y tiempo. También, los complementos circunstanciales pueden usarse tanto en verbos transitivos como intransitivos, a diferencia de los complementos directos que obviamente, y pues como hemos visto anteriormente, es reglamentario que utilicen un verbo transitivo y los indirectos a veces pueden fluctuar entre verbos transitivos e intransitivos, pero para condiciones muy específicas.
Así que vayamos con los ejemplos. Utilicemos el ejemplo de una oración con un complemento directo y uno circunstancial. Dina estudia relaciones internacionales por las noches. Es sencillo. Tenemos nuestro sujeto, que es Dina, nuestro verbo principal, que es estudia, y relaciones internacionales, que es nuestro complemento directo. Pero queremos agregarle algo más. Añadimos el por las noches. Al mencionar la hora del día, bueno, en este caso de la noche, entonces podemos definir que es un complemento circunstancial temporal. No le quita y sí le aporta a la oración, así que no tiene mayor relevancia. Vayamos a la siguiente. Emiliano leyó con gusto. ¿Podría funcionar solamente Emiliano leyó? Sí, claro que podría funcionar, pero se escucharía vacía. ¿Qué es lo que leyó? ¿Qué es lo que está leyendo? Así que podemos poner con gusto simplemente. No sabemos todavía lo que leyó, pero sabemos de que fue algo agradable para él. Así que podemos deducir que es un complemento circunstancial de modo. Por otro lado, tenemos abrió la radio con un desarmador de cruz. ¿Quién abrió? Quién sabe, puede ser una tercera persona singular. La radio es un complemento y con un desarmador de cruz. Así que con un desarmador de cruz lo podemos ver como un complemento circunstancial de instrumento. Finalmente tenemos, hicimos la rifa para recabar fondos. Hicimos, ahí está nuestro verbo y curiosamente también nuestro sujeto. La rifa, ahí está nuestro primer complemento directo para recabar fondos. Quiere decir de que es un complemento circunstancial de finalidad, porque se está haciendo una acción para poder llegar a una consecuencia, buena o mala, ahí está. Con esta última parte terminaba nuestra exposición. Espero que haya sido educativo para ustedes y que en algún momento les pueda ayudar. Así que gracias por su atención. Eso es todo por nuestra parte.